y les saludo en el amor del Padre, en la paz de Cristo y en el gozo del Espíritu Santo. Maranata. Gracias, Señor. Antes de continuar, hermanos, vamos a pedir la autorización a nuestro Señor que nos guíe, que nos sustente. Señor, te damos gracias en esta hora a ti por este tiempo, Señor, que tú nos has brindado. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque todas las cosas, Señor, que vivimos cada día es por tu propósito, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en esta hora, porque podemos meditar brevemente, Señor, en tu santa palabra, en esta bendita palabra que nos brinda vida cada día. Gracias, Señor. Condúcenos, Señor, con tu Espíritu Santo a toda tu verdad. Que no hablemos, Señor, cosas nuestras, sino las cosas tuyas, Señor. Porque las cosas tuyas son eternas y las cosas tuyas tienen vida. Señor, gracias. Señor, te pedimos que tú motive nuestros corazones, Señor, para que haya una especial disposición, Señor, de poder recibir de ti en este día. De tu vida, Señor, de tu palabra, Señor, que es la lámpara, Señor, que alumbra nuestro caminar. ¿Qué sería, Señor, si estuviéramos en la oscuridad? Tú nos trajiste tu luz, Señor. Estamos frente a ella en esta hora. Permítenos, Señor, y ayúdanos, Señor, para que seamos alumbrados por ti en este día. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ya. Ahora sí me pongo los lentes. Les voy a invitar entonces les invito entonces, hermanos, a que abran su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 29. Aquí vamos a meditar brevemente, hermanos, en su palabra y examinaremos algunos versículos más paralelos para que hoy día podamos comprender lo que el Señor nos quiere enseñar. Y dice así la palabra del Señor. Todo lo encontraron, ¿no es cierto? Amén. Gracias, Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y el 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Gracias, Señor. Hermanos, hoy día esto ha puesto el Señor en mi corazón. Nosotros caminamos en Cristo en esta localidad ya 10 años. 10 años que llevamos caminando por la gracia del Señor. Y yo he tenido una inquietud en mi corazón, hermanos, de que cuando Cristo venga, ¿seremos todos los que estamos acá arrebatados? Entonces, el Señor ha puesto en mi corazón en reafirmar, hermanos, recordar doctrinas básicas fundamentales. Y como dice su palabra, son fundamentales.
Es decir, si no están en nuestro fundamento, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, todo lo que se construya para arriba no tiene ningún sentido, no tiene ninguna duración. Si no está construido sobre esta base sólida, hermanos, que es Cristo el Señor. Ahora, dice el apóstol Pedro que en otro tiempo, hermanos, nosotros no éramos pueblo, no éramos ovejas. Por eso el Señor en Mateo 25 habla de la separación de las ovejas y de los cabritos. En Mateo 13, el Señor habla del trigo y de la cizaña, que eran muy parecidos, casi idénticos. Pero iba a llegar el momento en que se iban a expresar las diferencias. Y más aún, hermanos, el apóstol Pedro, en el segundo capítulo, hablando de los hermanos, de los falsos hermanos, porque hay falsos hermanos. Y quizá va a ser dura esto lo que vamos a hablar hoy día, pero lo importante es que sea la verdad de Dios, que sea la verdad que está expresada en la Escritura. El apóstol Pablo tenía esta preocupación, hermano, y le dice a su siervo Timoteo, le dice, predica la palabra. Predica la palabra. Y queremos predicar la palabra, hermanos. Y eso puede ser duro, hermanos, puede ser fuerte. Dice hablando de los falsos hermanos, el apóstol Pedro dice, el perro vuelve a su vómito. Segunda Pedro 2:22. Y el cerdo vuelve al barro. El cerdo puede bañarlo, puede perfumarlo, pero vuelve al barro, porque sigue siendo... Y el perro vuelve a tomar su propio vómito. ¿Por qué? Hablando de los falsos hermanos. Porque esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Solo Cristo puede darnos una naturaleza nueva. Una nueva naturaleza. Hermanos, y en una de sus epístolas, el apóstol Juan, hablando de la apostasía, dice, estaban con nosotros, pero no, y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es importante, hermano, que afirmemos nuestros corazones en Cristo Jesús, porque, como dice la Escritura también, el apóstol Pablo, hablándole a su siervo Timoteo, vivimos tiempos peligrosos, tiempos confusionales. Quizá este es un término que acabo de inventar, confusionales. Eso, mi hermano. Gracias, Señor, porque están despiertos. Tiempo de confusión, tiempo de turbación. Y el Salmo, ¿no es cierto? El Salmo 11 dice, cuando sean destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? Porque los fundamentos, hermanos, están siendo destruidos por el mundo. Están siendo destruidos por la ONU. Están siendo destruidos, ¿no es cierto?, por la corriente de género, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hará el justo? Bueno, ahí aparece la respuesta.
dice, Dios está en su trono. Dios está en su trono. Dios no ha cambiado. Y ese es el fundamento, que lo tengamos claro. En Isaías 6:1, cuando murió el rey Usías, un rey que gobernó como 50 años, hermanos, y en esos 50 años hubo estabilidad en Israel. Pero cuando murió, los israelitas le vino la confusión, le vino el temor. ¿Qué iba a pasar ahora? Y el profeta Isaías le dice, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. Dios no se mueve ningún milímetro, hermano. Esa es la verdad que tiene que calar profundo, que tiene que encarnarse en nuestros corazones. Entonces, no éramos ovejas. No éramos de su pueblo. Como dice, ahora somos pueblo. Fuimos comprados, hermanos, a precio de sangre. Entonces, y 1 Corintios 15:22 dice que estábamos en Adán. Y en Adán todos mueren. Entonces, Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Pero en Cristo Jesús todos somos vivificados. Y en 2 Corintios, que dice el Señor, de modo que si alguno está en, esta es la palabra muy importante, está en. Y hermanos, esto quiero decirlo, hermanos, con mucha claridad, con mucho amor. Hermanos, usted puede venir aquí y puede hacer todo, cantar, orar, ponerse de pie, sentarse, incluso tomar la cena del Señor. Pero si usted no está en Cristo, hermanos, va a pasar lo que dice Mateo 7. Señor, hicimos todas estas cosas, Señor, en tu nombre, incluso actuamos en tu nombre, Señor. Echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, y muchas otras cosas. Y el Señor le dice, apartaos de mí. A ustedes no los conozco. Porque no todo el que dice Señor, Señor y hace todas las cosas que acostumbramos a hacer, hermanos, puede entrar al reino de los cielos, sino aquello que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en el cielo? Juan 6:29. ¿Lo pueden buscar, hermanos? Juan 6:29. Los fariseos, los eruditos religiosos, le preguntan, una de las tantas preguntas que le hacen al Señor Jesucristo, ¿cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. O que también que en el lenguaje bíblico, que recibáis al que Él ha enviado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, los que creen en su nombre, y como dice Romanos 19, los que confiesan con su boca de lo que creen en su corazón, que Dios levantó de los muertos a Jesucristo, será salvo. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre, nadie puede ser salvo, hermano, nadie puede recibir la vida eterna si no es en Jesucristo. Entonces,
algunos de ustedes, si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, hermanos, no tienes salvación. Porque Él es el camino. Y puedes hacer todas las cosas igual. Entonces esto es para que despertemos, hermanos. Y cuando venga el Señor, todos seamos arrebatados. Porque el Señor Jesucristo solamente se tomará a Él mismo. El apóstol Juan escribió, conviene que yo me vaya. Y cuando venga, os tomaré a mí mismo. Él se tomará a Él mismo, hermano. Si el Señor Jesucristo habita en tu corazón, serás tomado. ¿Y cuáles son las cualidades de los salvos, de los salvados, de los que tienen vida eterna en Cristo Jesús? Los que han pasado de muerte a vida, como dice Juan 5:24. Los que han pasado, los que hemos transitado por la fe. Cuando recibimos a Cristo Jesús, pasamos de muerte a vida. Pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pasamos de la potestad, ¿no es cierto?, de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, estos tienen tres características, tres cualidades. Yo creo que hay más, pero aquí Juan nombra tres. Dice, primero, oye mi voz. Si me amáis, guardad mi mandamiento. El que me ama, guarda mi palabra. Y será amado por mi Padre. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Aleluya. Entonces podemos hacer muchas cosas, hermanos. Pero dice, si me amáis, guarda mi palabra. Vive conforme a mi palabra. Segundo, y yo las conozco. Yo tengo comunión con ellas. Hay una perfecta comunión con Cristo. Hay una comunión en su corazón. Hay un pensamiento siempre que es un hijo de Dios. No se olvida en estas fiestas, no se olvida, hermanos, cuando uno va a trabajar, cuando uno va por la calle, uno no se olvida que es un hijo del Señor. Porque los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos del Señor. Y me siguen. Ellas me siguen. Ellas me siguen. Siguen a su pastor. Son tres cualidades que tenemos que, hermanos, escribirla profundamente en nuestro corazón por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere escribirla profundamente en nuestro corazón. Dios quiere que seamos llenados por el Espíritu Santo, que vivamos llenos. Entonces que andemos contentos y felices, pero no porque tomamos una copita, ¿no es cierto? Porque la gente cuando se toma una copita se pone feliz, contento, ¿no es cierto? Y cambia, es otra persona. Si era serio, ¿no es cierto? Se pone dicharachero, ¿no es cierto? Si era mezquino, se pone cariñoso. Hay cambio. Pero el apóstol Pablo a los Efesios dice, no se embriaguen con vino, porque eso produce disolución, eso produce destrucción. Sino llénense, vivan llenos del Espíritu Santo, entonces van a andar cantando, entonces van a andar gozosos, porque vamos a empezar a vivir el gozo del Espíritu Santo. Gozo, paz, amor, que son las primeras tres partes del fruto, ¿no? Del Espíritu Santo. Gozo, paz, amor. Amor, gozo, paz, perdón.
y me siguen. Y estas mis ovejas, porque él estaba, ¿no es cierto?, con los judíos. Y los judíos, la Valera dice, antes del 22, 10:22, ¿no es cierto?, ya un subtítulo dice, los judíos rechazan a Jesús. Y el Señor Jesucristo en el 26, 10:26 le dice, pero ustedes no creen, porque no soy de mis ovejas, porque tienen otra naturaleza, por naturaleza. Entonces el hombre va a expresar su propia naturaleza. El apóstol Juan dijo, se fueron porque no eran nuestros. Y no es que se vayan de la localidad, hermanos. No estamos hablando de eso. Sino que se vayan, ¿no es cierto?, de la enseñanza que habían recibido de Cristo. Del temor que el Espíritu Santo ha producido en nuestros corazones. Porque no es porque vengamos aquí que recibimos salvación y vida eterna, sino porque recibimos a Cristo el Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, Juan 3:36. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que rehúsa creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre Él. Dios no quiere, hermano, la ira para nosotros. Dios no quiere la ira para ninguno de los que estamos acá. Y ninguno de nuestra familia, ninguno de nuestros compañeros de trabajo, ninguno de nuestros vecinos, ninguno de los que viven en Puente Alto, en Chile, en el mundo entero. Pero, hermanos, si nosotros no tenemos claro nuestro fundamento, ¿cómo vamos a predicar? ¿Cómo irán, dice Romanos, si no son enviados? Porque el Espíritu Santo no nos va a enviar, hermanos, a predicar su palabra si nosotros no tenemos claro nuestro fundamento. Porque el Señor dice, lo que el hombre habla es lo que hay en su corazón. Es lo que entrega el hombre, es lo que hay dentro de él. Si no tenemos, hermanos, firmemente a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador en nuestros corazones, ¿cómo vamos a dar a Cristo Jesús a quien lo necesita? Y por eso muchas veces nos complicamos, hermanos, cuando personas que necesitan al Señor, nosotros nos complicamos para entregarle esta verdad, para traspasarle esta verdad, para darle esta, ¿no es cierto?, esta gran verdad que nosotros la recibimos por gracia. Dicho esto, hermanos, el Señor dice, yo me aseguro mis ovejas. Yo me las aseguro. Porque dice que la voluntad del Padre es que yo no pierda ninguno. Hablando, porque me voy a saltar un poquito. El 39 dice, 6:39, Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Mm? Entonces dice, estas mis ovejas, primero yo les doy vida eterna. No encontraba cómo, hermano, cómo comprender esto. Yo les doy vida eterna. Y el Señor me llevó, ¿no es cierto?, a Éxodo. Cuando el Señor se presentó ante Moisés, Moisés le preguntó, ¿cómo te llamas, Señor? ¿Y qué les digo, no es cierto, a mis hermanos en Egipto? ¿Quién me envió? Y el Señor le dijo, yo soy el que soy.
Dile que yo soy, te envió. Entonces, hermanos, eso está en un, si hay algún profesor de castellano aquí me puede corregir, ¿ya? Estoy ya no a ser corregido. Está en un tiempo presente indicativo. Y el verbo del modo indicativo refiere a verdades absolutas, verdades que no son cuestionables y verdades que se están dando en el momento. Entonces, cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, le dijo, yo soy, siempre soy presente porque soy eterno. No tengo pasado ni futuro, yo siempre soy presente, porque le dijo, yo soy el Dios eterno, que el tiempo no pasa por mí. Dios no se mide por el tiempo, Dios no se encapsula en el tiempo, Dios es eterno, bendito sea su nombre. Entonces, este es el mismo tiempo cuando dice el Señor, y yo les doy vida eterna, en un presente verbal indicativo que está ocurriendo en ese momento. Por eso, es decir, yo le estoy dando vida, yo soy la fuente, dice el Señor Jesucristo, yo soy la fuente de su vida eterna. ¿Mm? Juan 6:35 habla del pan y del agua. Después vamos a ver, dice, Jesús le dijo, yo soy el pan. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, el agua que yo te daré, el agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. Habla de una fuente que no se seca. Jeremías 2:13 dice, dijo el profeta de Israel, 2 errores cometió mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Dios es fuente de agua viva. Cristo, Señor, es fuente de eternidad, es fuente de vida eterna. Y Él está dando vida sin parar por la eternidad a sus ovejas, aquellas que oyen su voz, aquellas que le siguen y aquellas que tienen comunión con su pastor, con su Salvador. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Juan 4:14 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Entonces, volviendo, hermano, disculpe que vuelva nuevamente a Jeremías 2:13 porque de repente el Alzheimer me como que empieza a molestar. Son bromas, hermano, ¿ya? Son bromas, ¿ya? Entonces, el Señor dijo, 2 errores cometió mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no, ¿no es cierto? Que no contienen, que no retienen el agua. Y a la mujer samaritana, ¿no es cierto?, le dice el Señor, cualquiera que bebiere de esta agua, del pozo, ¿no es cierto?, donde venía a buscar agua la samaritana, volverá a tener sed. Pero el que bebiere, más puede ser Pedro también, ¿no es cierto? Menos mal que no hay ningún
O sea, yo creo que sí deben haber, hermanos que saben castellano, me pueden corregir, no, más significa pero también a veces, ¿no es cierto? Dice, pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Ya no habrá nunca más carencia, nunca más falta de la vida eterna de Dios, nunca habrá falta de la comunión con Dios. Nunca habrá falta de la revelación, nunca habrá falta, hermano, de la dirección del Espíritu Santo, de la comprensión, hermano, que ya nuestra vida ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que hemos sido comprados a un alto precio. Ahora somos propiedad del Cristo el Señor. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Y en Juan 7:39 el Señor habla de un río. Es decir, un río que está abasteciendo, que está nutriendo, un río, ¿no es cierto?, que está dando su agua, el río no se seca. Ahora usted puede hacer, ¿no es cierto?, la prueba, puede ir a sentarse, ¿no es cierto?, al frente de un río y puede observar si algún momento se seca el río. Usted puede estar un día, 2 días, una semana, un mes, y va a ver que el río va corriendo. Siempre va corriendo. Bueno, así es la alimentación que Dios, que Jesucristo tiene con nosotros de la vida eterna. Juan 37:38 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. También es importante precisar, hermano, cuando Dios bíblicamente, en el lenguaje bíblico, el creer significa recibir. Porque uno puede leer a Santiago y dice, entonces aquí hay una contradicción. Dice, los demonios también creen y tiemblan. Pero el creer tiene otra connotación. Tiene un sentido de información. Tiene un sentido de dato. Tiene un conocimiento en teórico. Los demonios conocen al Señor Jesucristo. Y nos conocen a nosotros. Si no, pregúntele ese mago que quería hacer los mismos. Yo no me acuerdo dónde está ahora, hermano, así que me perdonarán, ¿no es cierto? Pero para que lo busquen en la Biblia. Tarea. ¿No es cierto? Ese mago que quería hacer lo mismo que hacía Pablo, hermanos. Entonces yo te conjuro en nombre de Jesús. Y los demonios le dijeron, claro. Y nosotros conocemos a Pablo, pero ¿y a ti quién eres tú? Y salió trasquilado, ¿no? ¿Ya? Entonces los demonios conocían al Señor Jesucristo y cuando llegaba el Señor Jesús, los demonios temblaban, hermano. Y en Gadara allí le dicen, Señor, déjanos ir a los cerdos. Autorízanos, danos tu autorización. Porque si Dios no autoriza, no pasa nada, hermanos. Para que Job fuera probado, el Satanás tuvo que recibir la autorización. Entonces, nada puede pasar con tu vida si tú eres de Cristo, hermano, si Dios no autoriza. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor pero de lo que le temes, pues, hermano. De lo que son de las ovejas, que oyen su voz, que tienen, ¿no es cierto?, que tienen comunión con su Señor, que tienen la misma vida de su Señor y que le siguen. Le siguen hasta el final. El apóstol Pablo decía, estoy por completar mi carrera, pero sigo corriendo. A ver si ¿no es cierto?, si soy asido,
Si el apóstol Pablo, hermano, él tenía que seguir, ¿cuánto más nosotros? Pero por el Espíritu Santo del Señor. ¿Ya? Eh, entonces yo les doy vida eterna. Porque esto, hermanos, estas son doctrinas fundamentales de la seguridad de la salvación en Cristo. Porque nuestra salvación no depende de nosotros, depende de lo que hizo Cristo el Señor. La salvación viene de Dios, viene de arriba. No es tema nuestro, hermanos. Y hablando de hebreo, ¿no es cierto? Dice que no tengamos en menos la sangre del Señor. Porque la sangre del Señor tiene un alto valor, un valor eterno. Segundo, no perecerán jamás. No perecerán jamás. Y ahí, como ustedes pueden ver, hermanos, y no perecerán jamás. El Espíritu Santo, me imagino, para que nosotros comprendiéramos mejor, lo puso en un lenguaje superlativo. Porque con no perecerán ya era suficiente. La verdad, si Dios lo dice, así es. Un hermano dijo por ahí, dijo, Dios es tan verdadero que todo lo que dice es verdad. Si Dios pusiera en su palabra que Jonás se tragó al pez, yo lo creo. Porque si lo dice Dios, yo lo creo. ¿Usted lo cree, hermano? Yo lo creo. Claro, porque el pez se tragó a Jonás. Dice, en un lenguaje, y creo que el Espíritu Santo sabía que vamos a andar con problemas los cristianos. Que se pierde la salvación, que no se pierde la salvación. Que se pierde, que no se pierde. Hechos 5:39. Los judíos querían destruir el nombre de Jesús hasta el final, los religiosos, y se juntaron, ¿no es cierto?, en un concilio. Y se levantó Gamaliel en Hechos 5 y le dijo, a ver, cabrito, le dijo, ándense con cuidado con estos hombres. Por el Espíritu Santo dijo eso Gamaliel, por hermano. Dijo, porque hartos movimientos se levantaron y después se fumaron. Y en el 5:39 dice, pero si esto es de Dios, no lo podréis destruir. Aleluya. No lo podréis destruir, porque Dios no puede ser destruido. Y lo que Dios hace en su corazón no puede ser destruido. Y le dijeron, váyanse, pero no hablen en el nombre de Jesús. Y después salieron los discípulos, dijeron, te damos gracias, Señor, porque tú nos consideraste para sufrir por ti, porque nos diste la oportunidad de sufrir por tu nombre. Hablando del reino de Dios. Daniel 2:44. Ese sueño que tuvo Nabucodonosor. Esa gran imagen, ¿no es cierto? Esa gran estatua, cabeza de oro, pecho de bronce y piernas, ¿no es cierto?, de hierro y pies de hierro con barro cocido. Y apareció una piedra que nadie la creó.
Porque Jesucristo nadie lo creó. Porque Jesucristo es Dios. Aleluya, es eterno. Y destruyó la imagen y la hizo polvo. Y ustedes saben la historia, ¿no es cierto? Para resumir, para ir más rápido. Y Daniel dice, y aparecerá un reino que no será jamás destruido. Aleluya. Y permanecerá para siempre. Porque el reino de Dios y la obra de Dios jamás puede ser destruida. Entonces, cuando tú recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador y lo proclamaste en tu corazón y le dijiste, ¿no es cierto?, no solamente con palabras, sino en la vida entera, tú ahora eres mi Señor. Dios hizo la obra. Y esa es una obra de Dios. Tú eres una obra de Dios. Y la obra de Dios jamás nadie la destruye. Entonces paremos con la cuestión que se pierde, que no se pierde. Porque si Dios hizo la obra, nadie lo puede destruir. Aleluya. Y yo creo, hermanos, que Dios hizo, hace 50 años, hermanos, que Dios hizo la obra en mí. Tengo 67 años ahora, en 50 años atrás. Cuando mi prima, yo estaba listo para ir a jugar a la pichanga porque era mi pasión. Porque ni siquiera tenía polola porque la cancha era lo más importante para mí, el día domingo. Y me dice mi prima, en vez de andar tonteando, ¿por qué no vaya a la iglesia? Y en fracción de segundo, por el Espíritu Santo, yo fui a la iglesia, hermanos. Y recibí al Señor. Y soy obra del Señor, no soy obra mía. Lo recibí por gracia, no lo quería recibir. Y ahora va a venir otro y me va a destruir. No, hermanos. Lo que hace Dios no lo destruye nadie. Aleluya. Estoy por terminar, hermanos. Así que no se me pongan nerviosos, por favor. Ni se duerman aquellos que tienen sueño. Entonces, como le decía, el Señor, el Espíritu Santo, lo puso en lenguaje superlativo. Es decir, lo escribió, ¿no es cierto?, en el sentido máximo. Le dijo, no perecerán jamás. En un lenguaje superlativo porque nosotros somos duros del mate. ¿Ya? Por eso, por amor a nosotros. Y último, ni nadie las arrebatará de mi mano. El sentido de arrebatar, hermano, significa que algo es tomado, hermano, y sacado por la fuerza. Y Romanos 8 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Doctrinas fundamentales, hermanos, para que tengamos una base bien puesta en Cristo el Señor. Y de ahí partimos, de ahí construimos, de ahí predicamos. Y predicar no significa solamente que usted va a ir a la plaza a predicar. Algo nunca lo va a hacer. Pero el Señor siempre nos está poniendo a alguien y el Señor está abriendo una puerta. El Señor, esta persona necesita, hermano, a Cristo el Señor. Necesita al Cristo el Señor. Porque el Espíritu Santo le dice. Pues. El problema es que nosotros no hacemos los sordos, ¿no? Pero que, chuta, me llegó la hora, tengo que irme. No, tengo que pasar a cargar benzina. Y tenemos harta excusa, ¿no? O la hermana dice, no, pero mis hijos. Pero tengo que darle que comer a este. a este. Ya, tengo que hacerle la cena. Bueno, son cosas que... Pero siempre tenemos pretexto, hermanos.
ante la voz del Espíritu Santo. Y vamos a pasar la vida y a nadie le hablamos del Señor. Oh Señor, ayúdanos. Socórrenos para que eso no suceda. Todavía no termino. Me falta un poquito. ¿Ya? Ni nadie las arrebatará de mi mano. Vamos, Romanos 8. Muy conocido, tan conocido que lo estamos estudiando, ¿cierto? En los sectores. O esa parte reprobamos, parece. Ese módulo. No es que ahora se habla de módulo, ¿ya? Reprobamos el módulo 8. No tenemos que reprobar el módulo 8, no. Tenemos que pasarlo, pero con un 7, po. ¿Ya? Partamos, mire, esto es tan sublime, hermano, esta verdad es tan sublime que leamos del 28 en adelante. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Y quiénes aman a Dios? Los que tienen al amor de Dios en su corazón, por hermanos. El apóstol en una de sus epístolas, el apóstol Juan dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios, no, jamás, sino que Dios nos amó primero. Dios produjo en nosotros su amor y por eso si tenemos un poquito de amor por nuestro prójimo es porque el Espíritu Santo está, ¿no es cierto?, fluyendo en nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Pues, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? Si Dios es el juez, hermano. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hemos pasado de muerte a vida y ya no hay condenación. Dice Juan 5:24. Hemos pasado de muerte a vida y ya no hay condenación. En Cristo Jesús no hay condenación. La condenación la recibió Él. Él recibió la condenación para que nosotros no recibiéramos condenación. Él recibió el castigo para que nosotros no fuésemos castigados. Él murió para que nosotros no tengamos muerte, sino tengamos vida. Él recibió todas las llagas y todas, ¿no es cierto? Y todas las llagas y todas las heridas para que nosotros no tengamos llagas ni heridas. Porque vamos a ser resucitados con cuerpos nuevos. Cristo es el que murió, que aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede, está intercediendo por nosotros. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos arrebatará? ¿Quién nos quitará? ¿Quién nos sacará? Porque arrebatar es como ir, ¿no es cierto?, y agarrar una planta y sacarla de cuajo. Es por la fuerza. Pero eso tiene que ser superior a la fuerza de la planta. Y el Señor Jesucristo dijo, mi Padre es mayor que todos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada?
Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más. Lenguaje superlativo. Más. Que dijera que somos vencedores, ya estaría muy bien. Pero como no entendemos, el Espíritu Santo tiene que ponerlo en lenguaje superlativo. Más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Por aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. Por el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, poderes superiores, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Quién es el amor de Dios? Cristo el Señor, mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero superlativamente el Espíritu Santo pone que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Afirma, Señor, nuestra fe. Fortalece, Señor, tus verdades en nuestros corazones. Señor, afirma tu fundamento, que es tu Hijo amado Jesucristo, el fundamento de tu iglesia, el fundamento de los creyentes, el fundamento de los santos, el fundamento de los salvados. Aleluya. Gracias, Señor. Ayúdanos y socórrenos. En el nombre de Jesús, precioso Jesús. Amén. Amén.